その通りだ。¿El anime está rusheando todo? ¿Qué está pasando? Has leído el título y vienes buscando una respuesta. Pues yo mismo, tras resumir gran parte de lo que hemos visto en el episodio 11, me encuentro algo consternado, pues lo que el anime le tomó unos 15 minutos mostrarnos son como unas 100 páginas de la novela o algo así. Lo que sí les puedo asegurar es que a mí me tomó 3 videos. En fin, deberé matizar antes de lanzarnos de lleno al asunto. Digamos que nos mostraron lo que pasa sin profundizar en nada realmente, y es entendible. Ustedes serán los jueces que dictaminarán si les ha gustado o no este episodio 11. No los aburriré más porque la sola idea de tener que hacer este video me está haciendo sentir el impulso de saltar por un acantilado, sobre todo porque tengo un episodio más para cubrir en la misma cantidad de tiempo de siempre. Como añadido, si quieren tener la experiencia original de las novelas, pueden ver esos videos, se los recomiendo. Ahora sí, comencemos. Cuando vemos a Freya al principio, en su mente se encuentra pensando en Anya, Chloe, Runoa, Ryu y Mia, a quienes pide disculpas. La novela nos explica que los sentidos de Freya y Horn estaban enlazados y la diosa podía percibir los sueños de Horn. Los presentes sabían esto y no los tomaba por sorpresa el ver que ella parecía distante, con la mente en otro sitio. Las disculpas de la chica hacían eco en la mente de Freya, aunque hay que matizar. Horn podía experimentar auténticas oleadas de sentimientos de parte de Freya, pero en cambio Freya obtenía pequeñas señales. No sentía lo que Horn sentía de manera directa, y en momentos como este la novela lo pone en términos de estática, como si el sueño de Horn fuera una interferencia que la diosa no podía evitar, incluso si así lo quería. Ella podía sentir una lágrima correr sobre su mejilla, aunque no estuviera llorando. Era la de Horn. Era desesperante. No entraré en mucho detalle sobre lo que sucedió a continuación. Como vemos, una deidad tras otra es atrapada y la coalición de Hestia es puesta contra las cuerdas. Aunque sí me detendré para decir que el momento en que el dios de la guerra, Takemi Kazuchi, se rehúsa a caer hasta el último instante, me lo imaginaba mucho más épico. Tampoco es para tanto, ya que es un pequeño momento en las novelas. Esto también lo he narrado, así que para más detalles ya saben qué hacer, pero leeré un extracto. Mientras Hestia huía, habían tan solo unos pocos que podían resistir el avance de la familia Freya, o más precisamente un solitario dios. Usando la flor en su pecho como carnada, el dios de las proezas marciales sujetó hábilmente el brazo de un enjeriar y lo lanzó por los aires. El estatus de dicho enjeriar provocó que cobrara mayor velocidad al ser lanzado, y con la inercia en su contra impactó de lleno contra el suelo con un golpe tremendo antes de desmayarse. Bajo el grito del comandante feral, los enjeriar saltaron al unísono sobre Takemi Kazuchi, quien estaba cubierto de sudor. En resumidas cuentas, en medio de tal asalto el comandante se hizo con el crisantemo púrpura del dios de la guerra, quien pedía disculpas a Hestia y Hefesto. El sudor que le cubría caía hacia el suelo mientras miraba hacia el cielo. El comandante que le arrebató la flor lo había hecho a costa de extenuar la última de sus fuerzas. Y alrededor de Takemi Kazuchi habían 21 enjeriar inconscientes, mientras que él seguía de pie. La novela nos cuenta que la resistencia del dios de la guerra fue tan importante que había provocado la mayor cantidad de bajas a la familia Freya hasta ese momento. En otras palabras, por su cuenta había aniquilado a una unidad entera, y aunque su flor fue arrebatada, él seguía de pie, invicto. La verdad es que es bastante cool cuando lo lees. Como he dicho al principio, hay mucho que cubrir y no podré detenerme sobre cada pequeño momento, pero tocaré lo más importante. En las narraciones que he hecho, les cuento sobre cómo en el orfanato de María, 2 niños observaban la escena con preocupación. Esto forma parte de una serie de detalles que nos hablan de eventos del pasado de Bell, personajes que recibieron su ayuda y ahora están ahí para animarles, aunque sea desde la distancia, porque él cambió y mejoró las vidas de otros
nosotros y en las novelas todo eso se cosecha. Lo explico en profundidad en este video. La novela también nos cuenta que antes de la llegada de Ryu no había una sola persona en horario que no se hubiera rendido. Todos habían aceptado la victoria de Freya, todos menos Lily. En las novelas, el razonamiento que le permitió dirimir que algo era extraño respecto a Hedin se nos entrega en una retahíla de recuerdos de los momentos que Lily pasó junto a Finn, lo que nos permite cimentar mucho mejor el esfuerzo que ella hizo para encontrar esa aguja en el pajar. En el anime fueron unos segundos, pero en las novelas son unas cuantas páginas. Finn le dijo cosas como que su enemigo no era la familia Freya u Ottar o quien fuera, sino Hedin. Metió en su cabeza que no existía plan perfecto y que debía de usar al elfo, aunque aquí lo estoy resumiendo mucho porque ya lo expliqué en otro video. En cuanto a Bell, les ahorraré la descripción de su dolor, pero la novela siempre encuentra ingeniosas maneras de decirnos cómo sus huesos gritaban de agonía y su espíritu le pedía que se rindiera, cuyos detalles ya narramos. Si hay algo importante que mencionar aquí, es que la gran brecha de poder entre Ottar y Bell provocó que este último se diera cuenta de que su estado mental había vuelto a ser el de su yo pasado, ese yo que había sido traumado por aquel minotauro. Ese yo que se sentía débil, lejos del Bell que había conseguido superponerse a situación imposible tras situación imposible. Eso por sí solo es increíble, que el propio Bell reconozca que la fuerza bruta de Ottar le hiciera recordar y sentir como aquel Bell debilucho, como si nada hubiera cambiado realmente, nos dice mucho de la situación. En sus propias palabras, este bautismo es peor que lo que experimenté todos aquellos días peleando en Folkvanger, mientras el mundo susurraba en mi oído que yo era Bell Cranel de la familia Freya. Ahora, para contextualizarlo les diré, vean esos videos donde les cuento a detalle todo lo que Bell sintió y sufrió en Folkvanger, según las novelas, para que realmente entiendan cuán desesperado y derrotado se sentía. Genuinamente piensas que su psique se romperá a cada página que lees, pero no hay tiempo, así que sigamos. Vayamos a la pelea de Daphne y Hogni, una mucho más larga en las novelas y más reveladora si se quiere. He aquí una de esas cosas que no me gustan del anime. Se deja mucho lore, historias y digamos que background explicativo de las cosas. Daphne había soportado 21 cortes directos de la hoja de Hogni, algo increíble porque la novela nos asegura que tan solo un ataque de esa espada hubiera sido suficiente para acabar con alguien de su nivel. Su habilidad para endurecer su piel, adoptando las propiedades de la madera, había sido desarrollada debido a la persecución que había sufrido de parte de Apolo, y ante sus ojos era más una maldición que un poder. Pero esa habilidad no era solo cosas positivas, sus movimientos se veían afectados y en su caso le había forzado tan al extremo que tanto Hogni como Cassandra creían que si seguía así se terminaría transformando en un árbol, implicando que habían consecuencias irremediables, sin mencionar que cuando ella cancelara su habilidad sentiría un dolor indescriptible porque sus heridas se abrirían manifestando una fuente de sangre y miseria. No se confundan, incluso con la protección de la dura madera, ella ya estaba soportando un gran dolor. Pero, una vez más, debo continuar porque no tengo tiempo. Para más detalles, ya saben qué hacer. Pero digamos que esta parte me llevó prácticamente un video entero el narrarla. Y eso era un resumen. Vayamos a la parte de Ryu. Me enfocaré en cosas muy puntuales para dar una idea general de las diferencias, ya que esto también lo he narrado. Lo primero es que cuando el rostro de Ryu fue visible, generó una ola de sorpresa, sobre todo entre las deidades espectaculares, porque se suponía que la aventurera enmascarada Leon había muerto mucho tiempo atrás, hacía 5 años, caída en la tragedia que aniquiló a su familia. Esto es importante porque puso sobre la mesa la idea de que el propio gremio de aventureros había estado esparciendo noticias falsas. Al menos uno de los dioses lo grita por lo alto. Además, el hecho de que Ryu no estuviera tratando de esconder su identidad era algo que por sí solo provocaba temor, como si no le importara nada.
Respecto a la subida de 2 niveles consecutivos de Ryu, esto es algo increíble, tanto así que en toda la historia desde que los dioses descendieron a la tierra, nunca había sucedido, poniendo a Ryu en la categoría de una leyenda viviente. Y esto va más allá de que haya sido porque estuvo consiguiendo grandes proezas durante los últimos años. Lo que incrementaba aún más su hazaña era que ella había permanecido en nivel 4 durante esos 5 años que se suponía que había muerto, cuando podría haber subido a nivel 5 hacía mucho tiempo, lo que significaba que conseguía superar una situación tras otra sin abandonar los límites de ese nivel 4, que permaneció congelado en el tiempo tras la huida de su diosa. Pero sobre eso último entraré en detalles luego. Dentro de las personas sorprendidas, la novela nos dice que Ice era una de las más impactadas por eso. Bien, ¿qué hay detrás de esa subida de nivel? Les dejaré un extracto del video donde narré estos hechos. Desde su derrota contra Hogni y Otar, Ryu se marchó en un viaje para ver a Astrea con el objetivo de que ella actualice sus estatus que habían permanecido congelados en el tiempo. Con la ayuda e información de Hermes y Asfi, consiguió llegar a Solingam, la ciudad de los herreros, el sitio más importante de cara a la forja de espadas en todo el mundo, y sitio al cual la diosa de la justicia se había ido hacía 5 años atrás. Ella simplemente permaneció allí a la espera, creyendo que un día podría ayudar a Ryu. Y no solo había regresado a Horario con 2 niveles extra bajo el brazo, sino que su espada, Alf's Lumina, la cual había sido destrozada en su lucha contra el Juggernaut, había sido reforjada en Solingam. De las cenizas de Alf's Lumina nació la espada de polvo de estrella, Alf's Lustitia, en honor al otro nombre de Astrea, la Dama de la Justicia. Sobre la habilidad de Ryu, la respuesta al final de su viaje resultó ser la esperanza. Con ello, dejó atrás la oscuridad de la venganza que había aplastado su espíritu durante tantos años y alcanzó un nuevo poder, el poder que hereda las voluntades de sus preciados camaradas caídos en batalla. Con la misma, Ryu puede usar a elección cualquier habilidad de aquellos miembros de su familia que habían muerto. Hay muchos más detalles al respecto y la explicación de cómo funciona su poder y cómo es capaz de moverse tan rápido ya la he hecho en el video anterior. La intervención de Ryu había sido sentida incluso por el mismísimo Vel desde la lejanía, pero pasemos ahora a explicar lo que Ryu quiso decir sobre las espadas malditas. La razón que provocó la derrota de Hogni en definitiva fue que su espada llamada Victim Abyss era una espada maldita. Su habilidad consistía en extender el rango de su ataque, haciendo innecesario que el acero de la misma tuviera que entrar en contacto con tu piel. Además, las heridas provocadas por ella no podían ser curadas de inmediato, ya que interfería con la magia de curación y pociones, pero a cambio absorbía las energías de su portador, provocando una creciente fatiga que mermaba los stats del usuario, y Hogni había estado usando dicha habilidad mucho, lo que pone sobre la mesa el valor de la resistencia, en apariencia inútil, de Daphne, así como los esfuerzos que desde fuera lucían inútiles de parte de todos los demás. Todo en retrospectiva, por pequeño y desesperado que fuera, había tenido un peso incalculable en el porvenir de aquella guerra que, minutos atrás, parecía perdida. El shock que provocó la derrota de Hogni, un nivel 6 en los habitantes de Horario, no fue ni de lejos igual de potente que en las deidades. Estas eran las más sorprendidas por todo lo ocurrido. Y luego, para sumar a la confusión, aconteció la aparente traición de Hedy, lo que tomó a Hyde y a todos por sorpresa, a todos menos a Lily y Vel, claro, pero eso lo dejaré para el próximo video, basado en el próximo episodio, que, como cubre cosas que no he narrado, podremos detenernos sin repetirnos tanto, ni hacer referencia a videos anteriores. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Necesito un descanso. Estos videos son posibles gracias a los miembros en pantalla y donaciones de Joseph Mayenberger, Oxford Modo Vikingo y Isaac BC.